Pero hoy, día viernes, tenemos, como todos los viernes y los martes, al ingeniero Castañino con su micro de historia. Vamos a escuchar qué nos va a contar hoy sobre los 33 orientales. Bueno, haciendo un poquito de historia anterior, digamos, uno de los oficiales de Artigas había sido Juan Antonio Lavallejas. Artigas se había enfrentado luchó contra los portugueses que ocupaban la banda oriental. Lavalleja había sido tomado prisionero y había sido llevado a la isla das Cobras en Río de Janeiro. Lo habían llevado también a Andresito Guasurarú Artigas, que era el sobrino, el ahijado. Claro, el ahijado de Artigas. De Artigas. Y Artigas se había exiliado en Paraguay porque fue vencido por Ramírez con los porteños que lo ayudaban. Y otro oficial de Artigas había sido Fructuoso Rivera, que se pasó al ejército brasilero y que fue un golpe grande para Artigas, claro. Entonces, Artigas se exilia en el 23. Antes ya había sido tomado prisionero Lavalleja, y Lavalleja vuelve a la banda oriental, vuelve en 1823. Y se afinca en una zona que le denominaban el Rincón de Zamora, que queda en el actual departamento de Tacuarembó, y se dedica a la ganadería. Pero siempre tenía la inquietud de la lucha contra los portugueses o brasileros. Después de la batalla de Ayacucho, que fue en 1824, prácticamente las provincias del Río de la Plata se independizaron, y además en toda la zona sur de Sudamérica prácticamente ya para el año 25 había quedado liberada. La única zona que no había quedado liberada era la banda oriental, que estaba ocupada por los portugueses. Ojo, entiéndase, banda oriental no es solamente lo que es actualmente Uruguay, sino que Artigas consideraba que Mato Grosso, Río Grande do Sur, y eso era parte de la banda oriental. Y estaba ocupada por los portugueses. Hay un intento de resistencia contra los portugueses que fracasa, y Lavalleja se exilia en Buenos Aires. Entonces, llegado a Buenos Aires, alquila un galpón en Barracas para empezar a organizarse, a ver cómo podían hacer para recobrar el poder en Uruguay y desalojar a los portugueses. Uno de los que recibió ayuda, alguna ayuda financiera, uno de los que lo ayudó fue Rosas, que incluso Rosas hizo un viaje, por supuesto que no era ni gobernador, ni político siquiera. Sí, era un simple estanciero, un hacendado. Y fue a Uruguay, así como que iba a comprar campo, a comprar hacienda para ver el ambiente y hacer algunos contactos. Fue a hacer inteligencia, en una palabra. Entonces, se forma un grupo de 33 orientales, por eso se llama así, los 33 orientales, y se embarcan hacia Uruguay, hacia la banda oriental, y viajan de noche, porque había la flota brasilera que custodiaba el río. La primera parada que hicieron, campamento en Brazo Largo, acamparon 4 días ahí. Y después siguieron de noche también, y desembarcan el 19 de abril de 1825 en la playa de La Graciada. Allí ya había gente que lo esperaba, uno de ellos era Tomás Gómez, un hacendado de la zona,
incluso con caballada lo esperaba, y un vaquiano que se llamaba Andrés Chevete, que era conocedor del territorio. Empiezan a avanzar sobre la banda oriental, y a medida que avanza se le iban uniendo más gente. Se iban sumando patriotas. Claro. Ocupan Dolores, Soriano, esquivan, no entran a Mercedes porque estaba muy bien custodiada muy fuerte por los brasileños, hasta que llegan a un lugar que teóricamente iba a haber una batalla, se había previsto que iba a haber una batalla, el 29 de abril de 1825, y era precisamente una batalla contra Rivera, que estaba en el ejército brasilero. ¿Qué pasó? Ahí Rivera se dio vuelta, como tantas veces, pero por suerte esta vez para el lado se dio vuelta y se puso del lado de la Valleja, y ahí se dieron lo que se llama el abrazo de Monzón. Se conoce como el abrazo de Monzón porque ocurrió al lado de un río que se llama así. En realidad fue importante que se haya pasado, porque le dio mucho más fuerza al movimiento hasta que logran, digamos, desalojar a los portugueses. Finalmente, las últimas batallas que dieron fue la de Rincón y Sarandí, que ya liberaron completamente la banda oriental de la ocupación brasileña. La bandera de los que usaban los orientales era la misma bandera que Artigas, que un azul era azul, blanca y roja abajo. No era la azul, blanca y azul y cruzada la franja, una franja. No, era blanca, esa bandera incluso la robaron y se perdió, no la encontraron más, pero era azul, 3 franjas horizontales, azul, blanca y roja. La azul en la parte superior simbolizaba la grandeza, la blanca simbolizaba la república y la roja simbolizaba toda la sangre derramada por haber para obtener la libertad. Y en la franja blanca tenía una inscripción que decía libertad o muerte. Bueno, después hay que ver una cosa: los orientales siempre se sentían parte integrante de las Provincias Unidas, tal es así que Artigas en el testamento puso: yo, José Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental. Y esto no lo digo yo, lo dicen directamente los orientales cuando se reúnen en la villa de San Fernando de la Florida, el 25 de agosto del mes de... En el Congreso de la Florida. Claro. En la sala de sesiones se leyó una declaración el 25 de agosto del año 1825. Yo voy a leer las frases principales. La honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, en uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste, para constituir la existencia política de los pueblos que la componen y establecer su independencia y felicidad, satisfaciendo el constante, universal y decidido voto de sus representados, después de consagrar a tan alto fin su más profunda consideración, obedeciendo la rectitud de su íntima conciencia, en el nombre y por la voluntad de ellos, sancionan con valor y fuerza de ley fundamental lo siguiente. Primero, declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida y a la pérfida de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado sus inalienables derechos y sujetándole al yugo de un absoluto despotismo desde el año 1817 hasta el presente de 1825.
y por cuanto el pueblo oriental aborrece y detesta hasta el recuerdo de los documentos que comprenden tan ominosos actos, los magistrados civiles de los pueblos en cuyos archivos se hayan depositados aquellos, luego que reciban la presente disposición, concurrirán al primer día festivo en unión del párroco vecindario y con asistencia del escribano, secretario o quien haga sus veces a la causa de justicia, y antecedida la lectura de este decreto, se testará y borrará desde la primera línea hasta la última firma de los dichos documentos, entendiendo enseguida un certificado que haga constar haberlo verificado, con el que deberá darse cuenta oportunamente al gobierno de la provincia. A los brasileros cosas muy lindas no les decía. Gobierno de la provincia. Sí. Está hablando de una provincia. Sí. Mantienen y el artículo 2 decía... La integridad territorial. Claro. Y en el artículo 2 decía: en consecuencia del antecedente declaración, reasumiendo la provincia oriental la plenitud de los derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, el emperador de Brasil, y de cualquier otro del universo, y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes. O sea, ahí se liberan de los brasileños. Y sigue así el artículo, dice: para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido, es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por todo ha sancionado y decreta por ley fundamental la siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás por este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de las provincias, de dichas provincias, dada en la sala de sesiones de la representación provincial en Villa de San Fernando de la Florida, a 25 del mes de agosto de 1825. En una palabra, esa fue la primera decisión soberana del pueblo uruguayo. Después la traición de los nuestros, García, Rivadavia, and Company. Bueno, es que a mí yo a veces digo los porteños y se me vienen encima. Yo hablo del porteñismo, digamos. Sí, ellos fueron los que... El grupúsculo porteñista que inclusive entregó el Alto Perú también. El Alto Perú, Paraguay se perdió por fiados de ellos, y la banda oriental también, que le ganaron la guerra a Brasil y después le regalaron. Claro. Muy bien, ingeniero, no le digo doctor, por ahí se me enoja alguno. Eran paquete de frac, como dijo. Ingeniero, muy bueno. Esto reafirma lo que siempre decimos nosotros, que la traición de muchos. Es que es una pena lo que pasó, porque hubiéramos sido un país realmente maravilloso, grande, un país fuerte. bioceánico. Teníamos el Alto Perú, la minería, las pampas, podíamos exportar minerales, riquezas petroleras, gasíferas, todo eso lo fueron entregando los que vivían del comercio, pequeño comercio acá. Ellos eran ricos, pero el país se empobrecía. ¿Cómo pasa ahora? Los que gobiernan son ricos y los que trabajan son pobres. Vos fijate hasta qué punto estuvo, digamos, Buenos Aires quiso mantener la hegemonía, que cuando no lo podía vencer a Urquiza, se separó. Estaba la provincia de Buenos Aires por un lado y los 13 ranchos por el otro. Sí.